Salmos 90, capítulo 90, verso 2, y diga un fuerte amén cuando lo tenga. Amén. Amén. Nos vamos a ir rápido, si usted me ayuda, amén, en la enseñanza. Salmos 90, capítulo 90, verso 2. Ya todos lo tienen, amén. Se lee en el nombre de Jesús. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vamos a leerlo otra vez, amén. Este salmo está tremendo. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vamos a orar, incline su rostro. Señor Jesucristo, te damos gracias por cada uno de los hermanos que está aquí, Padre Santo. Y quizás tú hoy enseñando a cada uno de nosotros, Padre mío, que podamos entender tu escritura, Padre mío, y quita cada cosa que nos esté estorbando para poder entender lo que tu Espíritu tiene el día de hoy. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, puede sentarse, amén. Y diciendo otro amén. Hoy voy a hablar acerca de Dios es uno y voy a hablar poquito acerca de Dios manifestado en carne porque es muy importante, va pegado a esta enseñanza y el hermano Eduardo ya le tocará hablar del nombre sobre todo nombre, amén. Y antes de iniciar con el tema tenemos que tomar en cuenta que la Biblia es un libro sagrado y por lo tanto es 100% espiritual y el tema de la unicidad es un tema súper extenso. Y es un tema muy controversial, es un tema muy extenso, tanto así que hoy 40 minutos no me basta para terminar la doctrina de la unicidad. De hecho, cuando estaba en el instituto, nos dieron 6 días y 5 horas diarias la unicidad y no terminamos. Profundizar ese tema es profundo, usted no se debe quedar con esos 40 minutos, investigue más en su casa, métase y sigue investigando, amén. Tenemos que entender que el tema de la unicidad no se debe de quedar aquí hoy, sino que es una doctrina que es la base fundamental del cristiano. Esto se debe estar estudiando todos los días. Es la base fundamental de la iglesia pentecostal, la unicidad. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Esto no puede ser solamente explicado por hombres, sino que se necesita la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Por eso cuando usted estudie, siempre ore antes de hacerlo, para que sea el Espíritu Santo a un lado de usted ayudándole. Amén. Las primeras palabras, diga las primeras palabras en la Biblia las vamos a encontrar en Génesis 1:1 y fueron: en el principio creó Dios. ¿Cuántos dicen amén? Antes de que cualquier cosa que fuera creada, Dios ya estaba. Él es el originador de todo. Él es el único que tiene vida por sí mismo y es el que da la vida. ¿Cuántos dicen amén? Como dice el versículo, antes que naciesen los montes, antes que formases la tierra y el mundo tal y como lo conocemos, desde el principio hasta el fin, tú eres Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchas cosas se han escrito acerca del Dios que adoramos. Algunas en contra, otras a favor, pero Dios es infinito, diga infinito. Es imposible que un ser humano pueda entender a Dios con una mente finita. Pero lamentablemente vivimos tiempos donde el ser humano necesita ver para creer. Necesita comprobar las cosas. Y a veces queremos definir a Dios en una palabra, pero eso lo limita porque somos limitados. Amén. No podemos encerrar a Dios en una definición, una explicación, una fórmula matemática. No se puede hacer eso. ¿Cuántos dicen amén? Por Dios por sí mismo es más grande que toda la creación misma. Él creó una eternidad para habitar en la eternidad. ¿Alguien puede entender esto? Es complicado, hermano. A ver, usted lo puede entender. Quiere una eternidad para meterse. Somos finitos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vino a esta tierra con algo muy en particular. Hay muchas razones, pero una de ellas es demostrar y revelar cómo es Dios. Su carácter, su manera de ser, qué le molesta, qué le gusta a Él. Por eso Dios se tuvo que manifestar en carne. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él les ha dado a conocer. Ahorita voy a explicar ese versículo más adelante. Amén. Diga la unicidad.
el hablar de la doctrina de Dios es uno, ¿qué palabra es la que mejor podemos usar? Cuando hablamos de Dios es uno, tenemos que buscar una palabra que englobe todo esto, y es la palabra unicidad. Diga unicidad. Unicidad. ¿Por qué el término unicidad y no unidad? Entonces lo voy a explicar. Primero que nada, el diccionario de la Real Academia Española dice que la unidad es aquella calidad de único. O sea que no hay nada en su especie igual. Se lo voy a volver a repetir. La unicidad es aquello en calidad de único. O sea que en pocas palabras es único en su especie. No hay otro igual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el mismo diccionario da la definición de único. Y único significa original o extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? La palabra unicidad es la mejor palabra que se puede utilizar para decir que tenemos un único Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no se usa la palabra unidad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no podemos decir la unidad de Dios? ¿Por qué no? No se puede utilizar en Dios porque una unidad se compone de varias cosas. Un automóvil es una unidad, pero está compuesta de 4 llantas, un motor, transmisión, vidrios y más cosas. Amén. La palabra unidad, de hecho, se puede aplicar, hermano, a la doctrina de la Trinidad. Uno debe de tener cuidado con decir la unidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya que la Trinidad habla o cree que Dios es una unidad. Sin embargo, nuestra doctrina, y no se me ocurrió a mí, sino que la Biblia habla que hay un único Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y le voy a regalar varios versículos. Romanos 1:20 sostiene esto. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tiene excusa decir acerca de la unidad. Este versículo es clave porque nos hace referencia a una unicidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Él sigue siendo el mismo, Él es un único Dios. No el de la creación es uno y es otro, no. Él es el mismo, dice, este versículo lo sostiene. Y dice, y no hay excusa para que digan otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? En el ámbito que nos ha dejado claro, hermano, esta doctrina que Dios es un único Dios, desde el principio de la creación hasta cuando Él venga por nosotros y estemos en el cielo, Él es un único Dios. Diga único. Marcos 12:29 dice, que está tremendo, apúntelo, subráyelo, 12:29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es algo que vemos en Deuteronomio, ¿amén? Y se los hace recordar. No se olviden de que Dios es uno solo. ¿Cuántos dicen amén? Pero está claro el versículo porque dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios no hace distinción. El Señor uno es. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quién dijo eso? Jesús. 1 Timoteo 2:5. Ese está tremendo. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Qué dice? Hay un solo Dios. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Quiere que le regale otro? Santiago 2:19 ese es el que le acabo de decir. Le voy a regalar Gálatas 3:16. Ese está bien tremendo, hermano. Apúntelo, Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de unos. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Ese versículo está tremendo, hermano. Así dice. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ese versículo me dejó bien impresionado cuando lo leía. Está explicado tremendamente. Desde la eternidad solo ha habido un Dios que se ha manifestado a los hombres con diferentes atributos y diferentes funciones, de la misma manera que muchos son padres, hijos y familiares.
Puede que tenga muchos títulos, pero Él sigue siendo un único Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que los títulos y funcionalidades no hacen que la persona sea múltiple. ¿Cuántos dicen amén? Los títulos y las funcionalidades no hacen de Él una multiplicidad de personas. ¿Cuántos dicen amén? Voy a hacer hincapié aquí, voy a hacer un paréntesis, y es que hay una doctrina que dice que en el cielo hay 3 personas y que cada una es distinta a la otra, que cada uno tiene diferentes atributos, pero ninguna es mayor a la otra. ¿Cuántos están aquí? No sé si decir esto. Hay una doctrina que dice que hay 3 personas en el cielo, pero no pueden ser 3 personas, ya que el diccionario de la Real Academia Española define la palabra persona como un individuo de especie humana. Y sabemos que una persona consta de cuerpo, alma y espíritu. Si esta doctrina fuera correcta, me estás diciendo que en el cielo hay 3 cuerpos, 3 almas y 3 espíritus. Y eso está medio raro, amén. Y sabemos que la única parte humana fue cuando Dios se manifestó en carne. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos monoteístas. Monoteísmo significa religión que cree en un solo Dios. Pero nosotros no somos cualquier religión. Nosotros creemos en el único Dios verdadero. Yo pensé que se iba a gozar, amén. Quiero que usted entienda que Dios es indivisible como sustancia. Jesús es Dios en un lugar y Dios es Jesús en todo lugar. Se lo repito, Jesús es Dios en un lugar y Dios es Jesús en todo lugar. No se lo olvide, amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo iba a empezar esta enseñanza con indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, pero ahí voy a hacer un paréntesis también, amén. Colosenses 2:9 está bien tremendo, amén. Ese versículo nos lo enseñaron mucho en el instituto, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La Biblia habla por sí sola, hermano, que la manifestación de Dios en carne es un misterio. ¿Cuántos dicen amén? Algunas doctrinas, amén, no me gusta hablar de doctrinas y estar discutiendo con las doctrinas, pero dicen que el misterio de la piedad, dicen, es que la Biblia es un misterio. ¿Cuántos dicen amén? Te van a decir, es que la Trinidad es un misterio, hermano. Ahí dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Hermano, si usted se encuentra con alguien que le refute su doctrina y le diga, ahí está, ahí dice un misterio, ¿qué le va a decir usted? Santo, ya se quedaron callados. Usted le va a decir, ahí dice, Dios se manifestó en carne, pero la Biblia dice que es un misterio. Uy, nadie dijo amén. Tiene que prestar mucha atención porque dice el misterio de la piedad. No está diciendo el misterio de la Trinidad. No está diciendo el misterio de la deidad. No, de la piedad. ¿Cuántos dicen amén? El misterio no está en que Jesús se manifestó en carne. Que Dios se manifestó en carne, perdón. Sino que el autor, o sea, Pablo está diciendo que no se explica cómo sucedió esto. Presta atención al versículo porque él está diciendo... En pocas palabras, yo no sé cómo pasó esto. Esto es difícil de entender, cómo Dios se manifestó en carne. No está dejando en duda que Dios se manifestó en carne. Cuidado con eso. Si usted va a usar este versículo, tiene que tener cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Y decir, Jesús era 100% Dios y 100% hombre, es un término mal empleado. Le voy a decir por qué. Porque si usted limita a decir 100% Dios, lo está limitando a un porcentaje. La palabra correcta es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Cuántos dicen amén? Él no dejó de ser uno y luego otro, no. ¿Cuántos dicen amén? No era mitad Dios y mitad hombre, no era minotauro, hermano, nada de esas cosas. Sino que es totalmente, exclusivamente, únicamente Dios y hombre. Denle un fuerte aplauso, amén. Por eso no quise empezar con Timoteo, quería explicarle porque le pueden refutar ese versículo diciendo, ahí está un misterio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo? Amén. No se puede separar o hacer una demarcación entre las dos naturalezas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo es esto posible? Ahí está el misterio. ¿Cómo es eso posible que Dios se manifestó en carne? Es un misterio. No lo podemos entender, nuestra mente es muy finita, no se puede explicar. ¿Cuántos dicen amén?
Aquí quiero hacer otro paréntesis para refutar otra cosa. Hay doctrinas que dicen, bueno, no sé si decir esto, ¿me da permiso? Amén. Que las tres personas de la Trinidad son coeternas. ¿Cuántos dicen amén? O sea que las tres están desde el inicio. Pero la palabra eterna significa que no tuvo principio ni fin. Pero ¿qué cree? Jesucristo sí tuvo un principio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está eso, hermano? Dígame, ¿dónde está? Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Si Jesucristo ya existía según en la eternidad, Jesús nace de María, María también estaba en el cielo. Está raro, ¿verdad? Y muy raro. Y le voy a dar un versículo que identifica Deuteronomio 32, 39. Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Él está hablando en la eternidad. ¿Quién estaba con él? ¿Estaba Jesucristo con él? No hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano. No hay nadie conmigo, estoy ahí. Este versículo está poderoso. Deuteronomio 32, 39. Amén. No se lo olvide. ¿Cuántos dicen amén? Si son coeternos, ¿dónde estaban aquí? ¿Cuántos dicen amén? Si existían antes, ¿en dónde estaban? Aquí lo hubiera dicho este versículo. Solamente hay un único Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Y le voy a dar otro versículo. Isaías 44, 8. Isaías 44, 8. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. Yo no conozco a ninguno. Si fueran coeternos, él hubiera dicho eso. ¿Cuántos dicen amén? Debe tener cuidado, hermano, con lo que lee, con lo que escucha. No puede agarrar lo primero que sale de las redes sociales y hacer una doctrina. Una doctrina se mantiene de más de 6 versículos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y mucho más. Hay doctrinas, amén, que hablan acerca de varias personas en el cielo, amén. No se sostiene con versículos. No hay versículos. Si lo que usted va a hablar no se puede hablar con más de 6 versículos, no tiene validez. ¿Cuántos dicen amén? Cuidado con eso. Jesucristo no existió en la eternidad porque Él es la manifestación de Dios. Como muchas otras que la Biblia habla. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él fue la más importante. ¿Cuántos dicen amén? Ya el hermano Eduardo le hablará por qué Jesús y todos los nombres. Amén. No significa, hermano, que a los pentecostales se nos ocurrió decir, vamos a usar a Jesús y ya. ¿Cuántos dicen amén? Dios inspiró a muchos autores del Antiguo Testamento que hoy podemos leer y nos vamos a percatar, diga percatar, que en el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Todo apuntaba para que Dios, el único Dios, se manifestara en carne. No que otra segunda persona viniera, no, el mismo Dios. Los sacrificios, hermano, tipificaban un sacrificio más grande en el Nuevo Testamento que era el Jesús. Los sacerdotes tipificaban el mayor sumo sacerdote que era Jesucristo. El libertador Moisés apuntaba a un mayor libertador que era Jesús. Todo estaba con un propósito. Todo, nada se me ocurrió a mí, al pastor, a la pentecostal. No, todo estaba escrito. ¿Cuántos dicen amén? Mi pregunta es, se la voy a hacer. ¿Estaba en el pensamiento de Dios venir a manifestarse como hombres desde el principio o no? Levante la mano, ¿cuántos dicen que sí? Levante la mano, ¿cuántos dicen que no? La mano que eres, amén. Pero ahorita vamos a leer la Biblia, lo que dice la Biblia. Génesis 1, 3 al 5. Aquí no me apunte nada, présteme totalmente atención, porque si usted no me presta atención va a salir más confundido que nada. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Qué dijo? Y fue la luz. Y vio que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó a Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue en la tarde y la mañana un día. Hasta aquí todo bien. El mismo Génesis 1:14 dice, y Dios dijo,
Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones de los días y los años. Perdón. Y sean las lumbreras de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. Diga grandes. La lumbrera mayor, ¿cuál es? El sol. Y la lumbrera menor para la noche. E hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y para señorear en el día y en la noche, separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y usted, hermano, ¿por qué me habla de Génesis, hermano? Es que está tremendo. Si usted lo entiende conmigo, se va a ir gozoso. ¿Por qué Dios crea dos luces? Mi pregunta es, ¿por qué crea dos luces? Primero dice el versículo, en el 8, creó una luz y vio que era buena. Y luego crea otra luz, que era el sol. ¿No había una luz ya? Y se van a quedar ahorita, amén. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, Dios usó algo ahí en la Biblia por algo. Dios miró que la luz era buena. ¿Cuántos dicen amén? Pero no dice que las tinieblas eran buenas. Aquí no hizo el sol y luego la luna, no. Primero hace algo el Señor. Él quiere explicar algo en Génesis, la luz, separarla de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Aquí es donde nace el amor por Dios, por el ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Vámonos a Juan 1:1. Voy a leerle todo Juan 1. Porque tiene un propósito, hermano. Ya lo voy a leer, amén. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. No había separación, amén. Para aquellos que dicen que están separados, no. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí está hablando de un solo Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron en contra de ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Hermano, debe tener cuidado, hermano, porque le pueden también decir, ahí está la preexistencia de Jesús antes en el Antiguo Testamento. Debe tener cuidado. No era la luz, sino para que diésemos testimonio de la luz, dice el versículo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? El mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, sino voluntad, de carne, ni de varón, sino de Dios. Y aquel verbo santo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Alguien entendió este versículo o no? Bueno, esa luz que fue creada tipifica, no sé si decir esto, que Dios se va a venir a manifestar en carne, hermano. ¿Por qué Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz de este mundo? No, hermano, eso está tremendo, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Por eso usted debe tener cuidado, hermano, porque este versículo lo pueden utilizar. Mira, ahí crearon a Jesús, la luz. No, era un pensamiento que Dios ya tenía venirse a manifestar. Y Juan de eso se dio cuenta, amén. ¿Cuántos dicen amén? No hay tres dioses, Él es el mismo. Juan lo dijo. Ese Dios vino y se manifestó en carne. Y Él fue la luz de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Aún no existía, no preexistía antes. Dios vino a manifestarse en carne y a derrotar a las tinieblas que son el pecado de este mundo. Por eso hace esta distinción y vio que la luz era buena. No dice lo mismo de las tinieblas. Cuidado, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Apunte Juan 8:12. Él dice, yo soy la luz de este mundo. Juan 8:12. En ese momento Jesús le estaba diciendo, antes me conocían solamente por vos. Antes hablaba a través de los profetas, pero ese mismo Dios se manifestó en carne. Ellos lo estaban viendo. ¿Cuántos dicen amén? Y también se manifestó como el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios.
Por eso, hermano, sucedió todo esto, porque estamos en un plan perfecto de Dios. Él siempre ha sido el único Dios verdadero. En su plan perfecto fue darle la profecía a Isaías que él venía. ¿Cuántos dicen amén? Lo que un día fue un plan, una idea, tiempo después se iba a cumplir. Y Juan se percató de esto. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que tal vez Juan, los padres hablaban con Juan y tal vez le decían, hay una profecía escrita en Isaías, en los pergaminos de Isaías, de que Dios se va a manifestar en carne. ¿Cuántos dicen amén? Y es así, Juan se percató de esto, por eso él escribe esto. Yo puedo parafrasear esto, y Juan escribiendo esto, él ha de haber dicho, mis padres me decían que había una profecía, que Dios iba a manifestar en carne, y aquí lo vemos, aquella luz, ¿cuántos dicen amén? Amén? Como un plan, ahora se iba a manifestar en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Deje ver cuánto tiempo llevo, amén. Vamos todavía. Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Por qué Jesús dice esto? ¿Antes no se adoraba o hay dos? ¿Cuántos dicen amén? Escuche con atención esto, porque otro versículo que también pueden utilizar. Amén. Jesucristo está diciendo, antes no adoraban a Dios como debía hacerlo porque no lo habían visto por ojos humanos. Lo que tenían era un tabernáculo con la presencia de Dios para ir a adorarlo ahí. Pero en pocas palabras, Jesús está diciendo, ahora van a adorar en verdad porque ahora me están viendo. Nadie dijo amén. Aquí es donde los verdaderos adoradores se van a ver. Aquí ya me están viendo. Hermano, ¿dónde dice eso? Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué creen que en el nacimiento de Jesús había millares y millares de ángeles? Porque querían ver a Dios manifestarse en carne. Dice Juan 1:18, dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Nadie había visto a Dios visiblemente. Por eso Juan dice este verso, el Dios que estaba en los cielos. Pongan atención aquí, amén. El Dios que estaba en los cielos nadie le vio, ni los ángeles. Pero ese Dios se dio a conocer en esta tierra. No hay dos, es el mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto estaba profetizado por el profeta Isaías. Ese Dios vino a manifestarse en carne. No hay dos. ¿Cuántos estamos aquí? Juan se percató de esto y él dice, a Dios nadie lo vio, ni los ángeles lo han visto, pero ese Dios, por eso se vino a manifestar en carne. ¿Por qué cree que estaban millares de ángeles? Porque querían ver a Dios, no porque había dos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí? Isaías 17:7, él dice esta profecía, en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. ¿Cuál día, hermano? ¿Cuál día? Este día en el que se iba a manifestar en carne a su hacedor, a su creador. ¿Cuántos dicen amén? Hay una versión que dice, y en aquel día, o sea, cuando Dios iba a manifestar en carne, mirarán a su creador. No hace distinción, hermano, entre uno y otro. Hay un solo Dios. Jesús es el Padre en su divinidad, el Hijo en su humanidad y el Espíritu Santo en emanación. Frase que dijo el pastor en el culto pasado. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Jesús es el Padre en la creación, el Hijo en la redención y el Espíritu Santo en la regeneración. ¿Hay tres? No, es un solo Dios. Pero hubo un conflicto, hermano. En el año 323, no estuve ahí después de Cristo, pero leí con un conflicto, hermano. Tertuliano. ¿Alguien ha escuchado este nombre? Está raro, ¿verdad? Tertuliano, un hombre griego. Bueno, quiero hacer hincapié en algo, hermano. Cuando usted vaya a defender la doctrina de la unicidad, no salga con algo, hermano. Con un término, con un argumento, decir, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Tenga mucho cuidado, hermano, con eso. Usted no puede defender esta doctrina diciendo eso.
No, hermano, es que la palabra Trinidad no está en la Biblia. ¿Qué cree? La palabra unicidad tampoco está en la Biblia. ¿Pero qué cree? Único. La esencia de la palabra unicidad sí está en la Biblia. Eso sí está. Tenga cuidado, hermano, con el argumento de decir, no está en la Biblia. Le van a decir, hermano, si alguien se encuentra con alguien que sí sabe, le va a decir, la palabra unicidad tampoco. Pero único Dios verdadero sí está. La palabra, la esencia de unicidad sí está. Y hay muchos versículos, hermano. Mejor, si usted no puede refutar algo, investigue ciertos puntos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, el primer hombre en utilizar la palabra Trinidad fue Tertuliano en el año 323 después de Cristo en el concilio de Nicea. Literalmente, voy a parafrasear esto, él se levantó una mañana, dijo, Dios es trino, y se levantó, y él empezó a hablar acerca de la Trinidad y empezó a llevarlo a un concilio, pero ¿qué creen? El concilio, vámonos para atrás, esto no hay fundamento aquí. Y él empezó a indagar más y empezó a hablar más de la Trinidad, y después de ese tiempo salió este movimiento, amén. Pero dice la Biblia, no dejes engañar por falsas doctrinas. Aquí usted necesita tener fundamento. Claro, todo lo que vaya a hablar. Por eso las enseñanzas se usa Biblia siempre. Si hay algo que usted no puede argumentar con esto, hermano, y con más de 10 versículos, hermano, mejor no se meta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál es la doctrina correcta, hermano? Si él se levantó ahí, ¿cuál es la doctrina correcta? Alguien que me diga. Nada, ¿qué pasó, hermano? Se lo acabo de decir, la unicidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué se predicaba en el Nuevo Testamento? No había la Biblia como tal. ¿Qué se predicaba? ¿Alguien tiene alguna idea qué se predicaba en el Nuevo Testamento? Se predicaba lo que se bebía de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que se tenía referenciado de Jesús. Hechos 2:41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, partiendo el pan y en oración unos con otros. Hermano, usted me va a decir, ahí no habla de unicidad. ¿Cuántos dicen amén? Dice la doctrina de los apóstoles, hermano, ahí no me habla de unicidad. ¿Quiere que le diga que sí habla de unicidad? Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Está bien claro ese versículo. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Jesucristo. ¿Hace distinción diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo? No. La doctrina de los apóstoles es la piedra del ángulo que es Jesucristo. Quien todo fue edificado, dice el siguiente versículo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí fue en la iglesia de Éfeso que Pablo enseñó, pero en la iglesia de los Corintios también estaba pasando un problema tremendo. Y era que Pablo estaba, voy a decirlo así, peleando de cierta manera o debatiendo con otro hombre. ¿Cuántos dicen amén? Porque traía otra doctrina. Vamos a leer la historia en 1 Corintios 3:6. ¿Ya lo apuntaron, amén? 1 Corintios 3:6. Yo planté a Apolos, que era el otro líder ahí, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, él dijo, yo llegué, planté, Apolos siguió, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que el que ni planta es algo, ni el que riega, sino que Dios es el que da el crecimiento. Todo bien hasta ahí. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dele fuerte el aplauso. No hay otro fundamento. Pablo estaba diciendo, van a venir como Tertuliano
con enseñanzas, con doctrinas, con tal cosas. Pero dijo, nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Nadie, hermano, puede venir a esta tierra, hermano, a querer quitar este fundamento. Nadie. Hechos 2:38. ¿Quién se lo sabe de memoria? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese anótelo así, está en cursiva, hágalo en negrita, así, apúnteselo. Amén. Hechos 2:38, base fundamental de la doctrina pentecostal. Amén. Tertuliano, el hombre que les acabo de decir, pensó más allá de lo que dice la Biblia. Cuidado, hermano. Cuidado con que un día se levante y se ponga a pensar más allá de lo que dice la Biblia. No le muevas, hermano. No le muevas. Si no sabes qué dicen, no le muevas. Amén. No le hagas, hermano. No le quieras a echarle a la Biblia. Amén. Si un día se levanta, yo creo esto, hermano. Tenga cuidado con las ideas. Así se levantó un hombre y se han levantado muchos con doctrinas falsas. Que se les apareció un ángel y les cambió la Biblia. No, hermano. No, cuidado con que su pensamiento esté en blanco, hermano, un día, porque uno empieza a maquinar cosas. ¿Cuántos dicen amén? Repito, no saque cosas sin sustento bíblico. No puede sacar, nos dijeron mucho en el instituto, jóvenes, no saquen doctrinas de un versículo. No, cuidado, no se puede hacer una doctrina de un versículo. Tiene que sostenerse por más de 10 versículos. Y mínimo, hermano. Así se levantaron muchos hombres a querer engañar a esta tierra. Y lo han hecho, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Porque la iglesia no se ha fundamentado en la doctrina. Porque a la iglesia no se le ha enseñado. Por eso muchos se van y dicen, ¿y si está diciendo la verdad? Y así están. Escuchando a veces hermanos en Facebook. Y si dice la verdad. Porque no nos fundamentamos en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. ¿Quién era Apolos, hermano? Se lo acabo de decir. El otro líder que estaba en la iglesia de los Corintios. Por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno envanezca a otro. Pablo nos está exhortando. Exhortaba a la iglesia de los Corintios. No piensen más allá de lo que está aquí. Porque luego usted va a pensar más y va a engañar al hermano y el hermano se va a ir y se van a ir. ¿Por qué cree que se van muchos? No sea que se envanezcan, o sea que se siguen unos a otros y al rato anden caídos en un pozo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Gálatas 1:6-10. Ya voy a terminar, amén. Yo le estoy dando el fundamento que la Biblia habla, que Jesús es el único Dios. Amén. Y en eso está basada nuestra doctrina. Amén. Estoy maravillado, dice, de tan pronto os hayáis alejado, que os llamó por la gracia de Cristo para seguir con un evangelio diferente. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, ellos, o un ángel anunciare otro evangelio diferente del cual os he anunciado, es anatema. Hermano, eso que si les apareció un ángel, hermano, ay, Señor. Aquí dice, o un ángel del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica algo que no está aquí, ay, alabado, amén. Voy a dejar que eso llegue un poquito. Si usted predica algo que no está aquí, hermano, es anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o busco agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No, yo quiero hacer aquí un paréntesis, ya terminé. Hay gente que predica cosas que no están aquí. No sé si decirlo. Hay cosas que predican, Dios no es uno, nos bendice, siembra 1000, da 10,000 y puras de esas, hermano. Es para agradar a los hombres. Pero dice, si yo agrado a los hombres, yo no sirvo a Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Cuidado, hermano. Nosotros sabemos que Dios es uno. Esa es nuestra doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Usted no se mueva de aquí. Esta es la doctrina correcta, la doctrina real, fundamentada bíblicamente. Póngase de pie, amén. Ahora sí continúa nuestro pastor, amén.